Estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de teorema trabajo-energía. Empecemos leyendo el enunciado. El resorte se coloca entre la pared y el bloque de 10 kilogramos. Si este se somete a una fuerza F igual a 500 newtons, determine su velocidad cuando S es igual a 0,5 metros. Cuando S es igual a 0, el bloque está en reposo y el resorte no está comprimido. La superficie de contacto es lisa. Bien, estimados jóvenes, en esta oportunidad vamos a proceder al desarrollo del ejercicio, pero teniendo en cuenta lo siguiente. El objetivo de este problema es determinar qué velocidad debe tener el bloque una vez que a partir de su posición en reposo ingrese hacia la derecha una distancia o una posición de 0,5 metros. Para empezar, no se trata de que el bloque va a desplazarse hacia la derecha con velocidad constante, sino que obviamente esa velocidad va a depender de varios factores. Entre ellos, obviamente va a depender de la fuerza con la cual se está impulsando hacia la derecha, pero también depende de la resistencia que oponga el resorte. Bien, de acuerdo al problema, tenemos una fuerza que es inclinada, que como se ve allí tiene un valor de 500 newton. Es importante primero descomponer esa fuerza. Y de acuerdo a la orientación que tiene esta fuerza, tendría que sus componentes tendrían que ser una hacia la derecha y la otra componente sería básicamente hacia abajo. Ahora, en realidad la única fuerza que nos va a importar para solucionar el problema es la fuerza que está orientada hacia la derecha, porque esa es la que actúa directamente con la resistencia del resorte. Entonces es importante saber cuánto vale esta componente. Como no tenemos ángulo para poder descomponer esta fuerza, nos vamos a apoyar en los catetos del triángulo que forma. En ese caso podría ser 500 por, en este caso, ya que la fuerza es horizontal, elijo el cateto que también es horizontal. En este caso sería 4. Y eso necesariamente tiene que descomponerse entre la hipotenusa, que en este caso es igual a 5. ¿Cómo sería para el otro cateto? Para el cateto que es vertical. Sería 500 por, ya que la componente es vertical, el cateto a utilizar en este caso también es vertical, el 3. Y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Entonces, si hacemos un repaso ya de las fuerzas que se aplican sobre el bloque, pero las fuerzas descompuestas, sería acá. Una fuerza para acá de 500 por 4 quintos, esto es 400 newtons. Y 500 por 3 quintos, eso es 300 newtons. Ya tenemos. La fuerza de 500 newton ya está descompuesto acá. 400 y 300. Sin embargo, cuando el bloque va a entrar hacia la derecha, va a haber una fuerza que va a responder obviamente el resorte. Esa fuerza definitivamente tiene que estar orientada hacia la izquierda. Y como sabemos, en un resorte es igual a K multiplicado por S. Lo normal es colocar K por X, pero en este caso, si ustedes observan, el eje horizontal no está denotado con la letra X, sino con la letra S. Por eso que lo voy a colocar K por S. Ahora, para saber qué velocidad debe tener el bloque, pues se tiene que calcular con la fuerza que trata de llevar este bloque hacia la derecha. Y esa fuerza no es 300, sino todo lo contrario, tiene que ser 400. Entonces, la fuerza que nos va a servir, repito nuevamente, tiene que ser la de 400. Por obvias razones, esta fuerza tiene que ser mayor a la que está acá, para obviamente entender de que el cuerpo va a desplazarse hacia la derecha. Entonces decimos que la fuerza resultante es igual 400 menos, ya que está en sentido contrario, menos K
K, que en este caso es 500, ¿no? El valor de K multiplicado por S. Y como se trata de que el desplazamiento en este caso es horizontal, entonces debería tener obviamente un vector unitario. Y además, la fuerza resultante en este sentido tiene también una dirección. Y ese vector unitario vamos a colocarle vector unitario I, ya que se está tratando de un vector en el eje horizontal. Perfecto. Ahora, entonces, podemos decir que esta fuerza es la responsable para que este bloque se mueva cada vez hacia la derecha. Y en cada momento de su desplazamiento va a ir cambiando su velocidad. Hay que encontrar esa velocidad. ¿Cuánto? A medio metro o a 0,5 metros a partir de la posición inicial, hacia la derecha. Para esto es importante utilizar un teorema, que se conoce como el teorema trabajo-energía. Teorema trabajo-energía. ¿De qué manera puedo expresar la ecuación de ese teorema? Es trabajo mecánico es igual a la variación de la energía cinética. ¿Por qué hago uso de este teorema? Primero, trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque definitivamente hay una fuerza resultante. Y además hay un desplazamiento. Y ustedes saben que fuerza multiplicado por el desplazamiento no es otra cosa más que un trabajo. Y además, como me piden calcular la velocidad, entonces esa velocidad yo lo puedo encontrar básicamente en la fórmula de la energía cinética. Recuerden que esta energía es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Allí está la velocidad. Bueno, vamos a desarrollar empezando por el trabajo. El trabajo, ¿de qué manera lo puedo expresar? Es integral de la fuerza neta, ¿no? Producto escalar, el vector desplazamiento. Esto es la expresión del trabajo mecánico para W. Y aquí vamos a seguir colocando variación de energía cinética. Esta fuerza obviamente tiene que ser la fuerza neta o también llamada fuerza resultante. Esa fuerza vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo acá. Sería integral de 400 menos 500S, todo esto por I, ¿no? Esta es la expresión de la fuerza resultante, I. Producto escalar, el vector desplazamiento, que eso se puede escribir como diferencial de S, sería su módulo, y acá le colocamos nuevamente I, que es su vector unitario. Esto es igual a variación de energía cinética. Vamos a acomodar estas cantidades que son escalares y tenemos integral de 400 menos 500S, todo esto diferencial de S. ¿Qué pasa con I producto escalar I? Bueno, ustedes recordarán que esto básicamente es 1. I por I es igual a 1, J por J también es igual a 1 y K por K de igual manera es igual a 1. Así que I punto I básicamente es la unidad, por eso es que no colocamos nada más. Ahora, variación de la energía cinética. Esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Vamos a colocarlo así. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Muy bien, pero acá en esta integración yo tengo que colocar mis condiciones iniciales. En este caso, ¿cuál es? Dice, el problema menciona de que el bloque va a partir desde el reposo. Lo que quiere decir que ni bien empiece el cuerpo a moverse, obviamente lo va a hacer hacia la derecha, pero va a iniciar con una velocidad que es igual a 0. Entonces, vamos a colocar, ¿a partir de qué posición va a desplazarse el bloque? A partir desde acá, desde aquí, desde que S es igual a 0. Entonces vamos a colocar acá, S tiene que ser 0. Pero en ese instante la velocidad, ¿cuánto es?
es 0. Así que, ya, cuando la posición es 0, la velocidad inicial también es 0. Entonces, por lo tanto, este término se va. Y ahora lo que queremos encontrar es la velocidad cuando el cuerpo se desplazó 0,5 metros. Entonces, yo voy a hallar velocidad sub f cuando el desplazamiento es 0,5 metros. 0,5 metros. Ya está. Básicamente ahora vamos a proceder a integrar y tenemos lo siguiente. Sería integral de 400 diferencial de s. Esto es 400 s menos integral de 500 s diferencial de s. Eso es 500 s al cuadrado sobre 2. A todo esto hay que evaluarlo desde 0 hasta 0,5. Y eso no es otra cosa más que un medio de la masa. Recuerden que el problema dice que la masa de ese bloque es de 10 kilogramos. Entonces sería 10 entre 2 sería 5. 5 velocidad al cuadrado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta cantidad tenemos que reemplazar acá y también acá. Después se tendría que reemplazar el límite inferior, que es 0, pero no tiene sentido porque lo va a hacer 0 a los dos términos. Si hacemos esto sería 400 por 0,5 menos 500 por 0,5 al cuadrado entre 2. Ahí está. Hemos reemplazado esto aquí y acá. Ya está reemplazado. Igual a 5 velocidad final al cuadrado. Esto de aquí lo podemos calcular aparte. Lo dividimos entre 5 y al final le aplicamos raíz cuadrada. Una vez que hicimos ese proceso, tenemos que la velocidad es igual a 5,24 metros por segundo. Bien, jóvenes, entonces, si bien es cierto, el cuerpo empieza desde esta posición s igual a 0 con una velocidad también igual a 0, cuando el cuerpo se desplaza hacia la derecha ingresando medio metro, la velocidad que presenta es de 5,24 metros por segundo. Muy bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.